Alrededor del trono de Dios hay 24 tronos más, cada uno con una corona dorada brillante que resplandece sin fin. Vestidas de blanco puro, 24 figuras están sentadas en silencio, sosteniendo las oraciones de innumerables almas. Durante 2000 años nadie ha podido decir con certeza quiénes son. ¿Son ángeles con conocimiento antiguo o personas que ya vencieron lo imposible? Esta noche, el misterio se revela, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de orar, de soportar el dolor y de esperar con esperanza. Porque si ellos ya están sentados allí, entonces tu lugar también te está esperando. Imagina un silencio más profundo que cualquier cosa que hayas imaginado. Una quietud tan total que ni los ángeles se atreven a hablar. Juan, el último apóstol vivo, está solo, desterrado a una isla árida de roca y sal llamada Patmos. Está de rodillas, no por elección, sino aplastado por el peso de lo que ha visto. Una visión que ningún profeta antes que él había presenciado con tanta claridad. Sus ojos ya no ven los muros de la prisión de Roma. Ve algo distinto, otro mundo. El cielo se abre ante él como una herida hecha de luz. Es atraído hacia arriba, atravesando capas de existencia para las que no existen palabras humanas. Lo primero que ve es un trono. En el capítulo 4, versículo 2 del Apocalipsis, dice: «En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él». Pero este no es cualquier asiento, es el centro mismo de toda la creación. Del trono salen relámpagos, el trueno retumba como una voz, llena de poder y ritmo. Alrededor del trono hay un resplandor verde, como una esmeralda, verde, el color de la vida que no termina. Y justo cuando Juan piensa que no puede ver más gloria, observa algo más. 24 tronos más, no están vacíos, están ocupados. 24 ancianos sentados en un círculo perfecto, como un consejo celestial reunido para una decisión que afectará toda la historia. Cada uno viste una túnica blanca que brilla con una luz más allá de la luz terrenal. Cada uno lleva una corona dorada, no una corona de nacimiento, sino una corona ganada. En griego, la palabra es estéfanos, la corona del que ha vencido. Juan lucha por respirar. ¿Quiénes son estas figuras sentadas tan cerca del Todopoderoso? Esto no es solo un detalle de fondo, es un mensaje revelado. Porque en los escritos de Daniel e Isaías, cada vez que un profeta vio el trono de Dios, nunca lo vio solo. En el capítulo 7, versículo 9 de Daniel, escribe: «Se colocaron tronos, y el anciano de días tomó asiento. Se abrieron los libros, y comenzó el juicio». En Primera de Reyes 22, el profeta Micaías describe una visión del Señor en su trono, rodeado por todo el ejército celestial a su derecha e izquierda, discutiendo lo que sucederá con una nación. El trono de Dios siempre ha sido un lugar de juicio y decisiones que moldean reinos. Pero ahora algo ha cambiado. Los asientos no están siendo colocados, ya están ocupados. Los ancianos no observan desde lejos, están involucrados, y justo cuando Juan intenta comprender todo esto, una de esas 24 figuras hace algo inesperado. Se inclina hacia adelante y le habla. Habla con la voz de alguien que sabe lo que significa esperar, alguien que siguió creyendo cuando ya no quedaban razones para tener esperanza. Su tono no es como el de un ángel que nunca dudó. Es la voz de una persona que ha resistido, y aquí comienza el enigma que ha desconcertado a eruditos, pastores y cristianos durante 2000 años. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Podrían ser ángeles con funciones más allá del entendimiento humano? ¿O son algo mucho más personal, más inspirador y más difícil de ignorar? Porque si las pistas son ciertas, entonces cada oración silenciosa que has susurrado ya ha sido elevada en copas doradas hacia ese círculo. Cada lágrima oculta ya ha sido contada por alguien que te espera en tu propio trono.
Juan no podía apartar la mirada. Sus túnicas brillaban como si el resplandor de Dios las atravesara. Sus coronas captaban los relámpagos del trono y centelleaban, y en sus manos sostenían algo que lo unía todo, arpas y copas llenas de incienso. No eran solo símbolos, eran instrumentos de alabanza profética y batalla espiritual. El texto lo deja claro. Esas copas están llenas de las oraciones de los santos, tus oraciones, las mías, los clamores de millones, reunidos, reales y llenos de significado, elevándose como una ofrenda fragante. Entonces el Cordero, el que había sido asesinado, da un paso al frente para tomar el rollo sellado. Y en ese momento, los 24 ancianos caen al suelo. Comienzan a cantar un canto nuevo. Sus voces rompen el silencio del cielo, y las palabras que pronuncian no podrían ser comprendidas completamente por los ángeles. Eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, declaran, porque fuiste asesinado y con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nos compraste. No a ellos, a nosotros. Esa sola palabra lo cambia todo, porque los ángeles no son redimidos, nunca pecaron, nunca supieron lo que es estar perdidos, nunca necesitaron ser salvados. Pero estos ancianos cantan como parte de la historia de la salvación, y si fueron redimidos, entonces no comenzaron en el cielo. Son personas que llegaron allí, vencedores que siguieron adelante. Creyentes que permanecieron fieles hasta recibir sus coronas. El misterio se profundiza como una niebla sagrada. Si son humanos, ¿cómo están ya sentados allí si la resurrección final aún no ha ocurrido? Si son ángeles, ¿por qué llevan coronas que solo se prometieron a quienes triunfan por la fe? Si son símbolos, ¿por qué actúan, hablan, sienten y adoran con tanta vida? Esa pregunta recorre cada capítulo del Apocalipsis, y cuando la verdad finalmente se revela entre líneas, no solo mostrará quiénes son ellos, sino quién estás destinado a ser tú. Algunos números en la Biblia se usan para dar énfasis, pero otros forman parte del diseño mismo de Dios. 24 no es una elección al azar, es un mensaje oculto, escrito 1000 años antes de la visión de Juan, cuando David estableció el modelo que un día resonaría en el cielo. Para saber quiénes son estos ancianos, debemos entender por qué son 24. Cuando David diseñaba el templo, se enfrentó a una pregunta sin respuesta fácil. ¿Cómo podría continuar la adoración sin pausa, las 24 horas del día ante Dios? El pueblo no podía cantar sin descansar. Los sacerdotes no podían servir sin dormir. Pero Dios existe fuera del tiempo y su trono nunca se detiene. Así que David hizo algo extraordinario. Contó. Hizo un plan. Dividió a los sacerdotes en 24 grupos. En Primera Crónicas capítulo 24 se enumeran por nombre cada línea familiar que serviría. Cada grupo llevaba la responsabilidad de su linaje. Cada uno entraba en servicio sagrado cuando le tocaba. Cuando un grupo terminaba su turno, el siguiente tomaba su lugar. De esta manera, el servicio en la casa de Dios nunca se detenía. Día tras día, año tras año. Pero David no se detuvo con los sacerdotes. También organizó a los músicos en 24 divisiones. En Primera Crónicas 25 se los describe con arpas, liras y címbalos. Estaban entrenados para hablar el mensaje de Dios a través de la música. No eran solo cantores, eran profetas que usaban la melodía para revelar la verdad. Imagina el amanecer en las puertas del templo, un grupo de sacerdotes saliendo, el siguiente llegando, dedos ya pulsando las cuerdas, voces ya elevándose en alabanza. El sonido de la adoración nunca se apagaba en el templo. 24 no era una elección al azar. Representaba el orden completo del servicio sacerdotal, un ciclo completo que reflejaba el patrón del cielo en la tierra.
Ahora imagina la visión de Juan en el Apocalipsis. Ve a 24 ancianos, sentados y con coronas. Este no es un número sin sentido. Es la versión celestial de ese mismo sistema sacerdotal, ahora completo y eterno. Cada anciano sostiene un arpa, igual que las que David asignó a los músicos del templo. En el mundo de Juan, las arpas no eran sonidos de fondo suaves, eran instrumentos de profecía, herramientas usadas para convertir la adoración en mensaje. Lo que antes ocurría por turnos en el templo, el Apocalipsis lo muestra como algo que continúa para siempre en la corte de Dios. Los ancianos no sostienen objetos decorativos, llevan la identidad de un sacerdocio eterno. 24 representa adoración asignada. No es solo un número, es un calendario sagrado. Las arpas prueban su papel. Cuando la audiencia de Juan escuchaba 24, no pensaban en matemáticas. Pensaban en rutinas del templo, en rotaciones fieles, en adoración que nunca se detenía. Pero hay otra capa en esto. Algunos han sugerido que el número 24 también podría simbolizar las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles. 12 del antiguo pacto, 12 del nuevo, unidos en un solo círculo. Y esta idea se confirma más adelante en el capítulo 21 del Apocalipsis. La Nueva Jerusalén se describe con 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu de Israel, y 12 cimientos, cada uno con el nombre de un apóstol. Una vez más, vemos 12 y 12, no como símbolos, sino como personas reales, nombres reales, grabados en la estructura de la ciudad celestial. Si la ciudad puede tener nombres, ¿por qué el grupo cerca del trono habría de sentirse menos personal? Los ancianos están justo donde la visión los coloca, entronizados como sacerdotes reales, señales vivas de los que han sido salvados. En este escenario, símbolo y persona van de la mano. El número en sí une los temas de Israel y los apóstoles, pero las vestiduras y las coronas revelan algo más profundo. Estas son vidas fieles, honradas y sentadas en gloria. Ningún otro lugar lo dice con tanta claridad. El número 24 no es solo una nota al margen, es una declaración. Refleja el diseño completo de los deberes sagrados de Israel, sacerdotes y músicos combinados, sus turnos temporales ahora unidos en un círculo eterno. Cuando Juan vio este número coronado en oro, no estaba presenciando un simple detalle celestial, estaba contemplando un pacto cumplido. Lo que David organizó como un patrón temporal, ahora resplandece con brillo eterno. El templo terrenal solo había servido como ensayo. Esto era la presentación final. Y aquí viene la pregunta que no puedes ignorar. Si Dios enseñó a Israel a rotar en adoración y canto, ¿qué significa que el cielo ya muestre el círculo ininterrumpido, la música lista y las copas ya sostenidas? ¿Podría ser que el ministerio iniciado en la tierra haya encontrado su perfección en lo alto? Y si eso es cierto, ¿dónde encajas tú en esta adoración eterna? Porque el número 24 no cierra el asombro, lo abre. Ahora necesitamos examinar qué visten estos ancianos y qué descansa sobre sus cabezas. En el Apocalipsis, las vestiduras y coronas nunca pertenecen a los ángeles. Cuando Juan se enfocó en los ancianos, dos cosas destacaron más que sus asientos: las túnicas blancas y sus coronas de oro. No eran simples decoraciones, eran pruebas, señales claras que ningún ángel podría reclamar. Y si sigues la historia de estas vestiduras a lo largo del Apocalipsis, te enfrentarás a una verdad imposible de ignorar. La visión ya había explicado quién vestiría de blanco. A la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 5, se le dice: el que venza será vestido de ropas blancas. A los creyentes de la Odisea, Cristo les ofreció vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez.
Y más adelante, en el capítulo 7 del Apocalipsis, vemos una enorme multitud vestida con túnicas lavadas en la sangre del Cordero, brillantes e impecables. Imagina un tejido antes marcado por el pecado, ahora resplandeciente con luz perfecta en la presencia del trono. Sí, los ángeles aparecen con esplendor, pero nunca se les hace una promesa sobre túnicas blancas ganadas por victoria. Esa promesa fue reservada para los que permanecieron fieles. Una y otra vez, las vestiduras blancas se otorgan a quienes resistieron, a los que fueron limpiados por el sacrificio del Cordero. Cuando los ancianos están sentados con túnicas blancas, visten la prueba de promesas cumplidas. Esas vestiduras no siempre fueron suyas, fueron ganadas, entonces notamos sus coronas. El capítulo 4 del Apocalipsis dice que los ancianos llevan coronas de oro. El griego original usa la palabra estéfanos, no diadema. Una diadema es símbolo de realeza, pero estéfanos se refiere a una corona de laurel dada a un vencedor. En tiempos romanos, se colocaba sobre la cabeza de un atleta victorioso o un soldado que regresaba de la batalla. No era cuestión de estatus heredado, mostraba que alguien había vencido. No naces con un estéfanos, lo ganas con esfuerzo, dolor y una fe inquebrantable. Apocalipsis también usa la palabra diadema, pero siempre con cuidado. El dragón del capítulo 12 lleva diademas, tratando de reclamar una autoridad falsa. En el capítulo 19, Cristo regresa con muchas diademas, cada una mostrando su verdadero poder y derecho a reinar. Pero los ancianos, ellos llevan estéfanos, coronas ganadas por resistencia, no por nacimiento. Los ángeles nunca llevan estas coronas. ¿Por qué? Porque no las ganan mediante la fe. Los ángeles fueron creados para servir. Nunca enfrentan las pruebas que enfrentan los humanos. Santiago 1:12 lo dice claramente: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Pedro habla de una corona de gloria que no se marchita. Al final de su camino, Pablo escribe sobre una corona de justicia guardada para él y para todos los que aman la venida de Cristo. Cada estéfanos pertenece a alguien que enfrentó dificultades y permaneció fiel. Esa misma recompensa te espera si te mantienes firme. Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esa promesa no fue para los ángeles, fue dada solo a las personas que permanecen firmes en medio de las pruebas. Y en el capítulo 4, esas mismas coronas reposan sobre las cabezas de los ancianos. Esto ya no se trata de pistas vagas. Las vestiduras y las coronas son señales claras, coinciden exactamente con las palabras que Jesús les habló a sus seguidores. Pero hay algo aún más poderoso en este momento. Las coronas no se usan como trofeos para presumir. Apocalipsis 4:10 describe un gesto que pone fin a todo debate. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, el que vive por los siglos, y arrojan sus coronas ante él. Entregan su estéfanos. Su victoria se convierte en una ofrenda de alabanza. Este acto es profundamente personal y lleno de significado. Estos ancianos recuerdan cuánto costaron esas coronas. Y más aún, recuerdan quién hizo posible que las ganaran. Entregan sus coronas como un regalo, reconociendo que toda victoria le pertenece al Cordero. El contraste no podría ser más claro. En el Apocalipsis, las coronas nunca están vinculadas a los ángeles. Son la recompensa de los que permanecieron fieles. No son decoraciones simbólicas, estas se ganan con lucha. Estas coronas no se heredan, se conquistan. Y aquí está la verdad que debe atravesarte como una espada ardiente.
Si los ancianos visten las ropas prometidas a los vencedores y las coronas otorgadas solo a quienes resisten en la prueba, entonces no pueden ser ángeles. Los ángeles nunca fueron salvados porque nunca necesitaron ser salvados, nunca cayeron en pecado, nunca se les prometieron vestiduras blancas por ser fieles, nunca se les ofreció un estéfanos por soportar dificultades. Cada parte de la apariencia de los ancianos lo deja claro. Son personas glorificadas, rescatadas por el Cordero, probadas en el mundo, recompensadas en el cielo, sentadas como vencedores. Si eso es real, entonces ningún dolor tuyo es en vano. Cada lágrima que derramas está moldeando tu futura túnica. Cada decisión silenciosa de confiar en medio de la oscuridad está formando el oro de tu corona. Lo que ellos ahora visten también será tuyo, si permaneces leal. Pero la historia no termina aquí. Lo que dicen después revela aún más, y sus palabras eliminan cualquier duda sobre su identidad. El momento en que el Cordero toma el rollo, en el capítulo 5, está lleno de poder. Nadie es hallado digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Juan, el último testigo vivo de Jesús, comienza a llorar, sollozos profundos que le sacuden el pecho. Es el llanto de un profeta que ve al tiempo encerrado, sellado, sin esperanza de liberación. Entonces, en el silencio que sigue, alguien da un paso al frente. No es un ángel, no es uno de los seres vivientes, es un anciano, uno de los 24. Se acerca a Juan y le habla con ternura y autoridad. No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero de David, ha vencido. Él puede abrir el rollo y sus sellos. Esta es la primera vez que se anuncia el Evangelio en el Apocalipsis, y no viene de un ángel, sino de un anciano, sentado en gloria. Juan se gira esperando ver un león feroz, pero en su lugar ve algo aún más poderoso, un cordero con las marcas de la muerte, pero vivo para siempre, de pie en el centro del trono. El cordero toma el rollo de la mano de Dios y todo el cielo estalla. Los ancianos caen al suelo con arpas en mano, levantando copas llenas de oraciones y cantan un cántico nuevo, un canto que sacude la eternidad. Eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste asesinado y con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:9-10. Lee esas palabras otra vez con cuidado. Nos redimiste, nos hiciste, reinaremos. Esa pequeña palabra, nosotros, lo cambia todo. Los ángeles nunca fueron rescatados, nunca experimentaron la caída, nunca necesitaron salvación. No saben lo que se siente estar perdido, cargar con vergüenza, vivir bajo culpa. Los ángeles o sirven perfectamente desde su creación o se alejan completamente. Pero los ancianos cantan desde el corazón mismo de la salvación. Su canto no es un comentario externo, es su historia personal. Cantan como quienes fueron comprados a gran precio, sacados de la oscuridad, levantados del polvo. Ahora, algunas copias antiguas de este pasaje muestran una ligera diferencia en la redacción. Pero estéfanos se refiere a una corona otorgada al vencedor. En tiempos romanos se colocaba sobre la cabeza de un atleta victorioso o de un soldado que regresaba de la batalla. No tenía que ver con un estatus heredado, mostraba que alguien había vencido. No naces usando un estéfanos, lo conquistas con esfuerzo, dolor y una confianza inquebrantable. Apocalipsis también usa la palabra diadema, pero siempre con cuidado. El dragón en el capítulo 12 lleva diademas, tratando de reclamar una autoridad falsa. En el capítulo 19, Cristo regresa con muchas diademas, cada una mostrando su verdadero poder y derecho a reinar.
Pero los ancianos, ellos llevan estéfanos, coronas ganadas con perseverancia, no por nacimiento. Los ángeles nunca llevan estas coronas. ¿Por qué? Porque no las ganan mediante la fe. Los ángeles fueron creados para servir. Nunca enfrentan las pruebas que enfrentan los humanos. Santiago 1:12 lo dice claramente: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. Pedro habla de una corona de gloria que no se marchita. Al final de su camino, Pablo escribe sobre una corona de justicia reservada para él y para todos los que esperan la venida de Cristo. Cada estéfanos pertenece a alguien que enfrentó dificultades y se mantuvo fiel. Esa misma recompensa está delante de ti, si perseveras. Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esa promesa no fue para los ángeles, fue dada solo a personas que se mantienen firmes en medio de la prueba. Y en el capítulo 4, esas mismas coronas reposan sobre las cabezas de los ancianos. Esto ya no trata de suposiciones vagas. Las vestiduras y coronas son señales claras. Coinciden con las palabras exactas que Jesús dijo a sus seguidores. Pero hay algo aún más poderoso en este momento. Las coronas no se usan como trofeos para presumir. Apocalipsis 4:10 describe un gesto que pone fin a todo debate. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, el que vive por los siglos, y arrojan sus coronas ante él. Entregan su estéfanos. Su victoria se convierte en una ofrenda de alabanza. Este acto es profundamente personal y lleno de significado. Estos ancianos recuerdan cuánto costaron esas coronas. Y aún más, recuerdan quién hizo posible que vencieran. Entregan sus coronas como un regalo, reconociendo que toda victoria pertenece al Cordero. El contraste no podría ser más claro. En Apocalipsis, las coronas nunca están ligadas a los ángeles. Son la recompensa de quienes permanecieron fieles. No son decoraciones simbólicas. Estas se ganan con lucha. Estas coronas no se heredan, se conquistan. Y aquí está la verdad que debe atravesarte como una espada ardiente. Si los ancianos visten las ropas prometidas a los vencedores y las coronas que solo se dan a los que soportan la prueba, entonces no pueden ser ángeles. Los ángeles nunca fueron salvados porque nunca necesitaron ser salvados. Nunca cayeron en pecado. Nunca se les prometieron túnicas blancas por permanecer fieles. Nunca se les ofreció un estéfanos por soportar dificultades. Cada parte de la apariencia de los ancianos lo deja claro. Son personas glorificadas, rescatadas por el Cordero, probadas en el mundo, recompensadas en el cielo, sentadas como vencedores. Si eso es real, entonces ningún dolor tuyo es en vano. Cada lágrima que derramas está moldeando tu futura túnica. Cada decisión silenciosa de confiar en la oscuridad está forjando el oro de tu corona. Lo que ellos ahora visten también será tuyo, si permaneces fiel. Pero la historia no termina aquí. Lo que dicen después revela aún más, y sus palabras eliminan toda duda sobre su identidad. El momento en que el Cordero toma el rollo en el capítulo 5 está lleno de poder. No se encontró a nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Juan, el último testigo vivo de Jesús, comienza a llorar. Sollozos profundos que le sacuden el pecho. Es el llanto de un profeta que ve el tiempo encerrado, sellado, sin esperanza de liberación. Entonces, en el silencio que sigue, alguien da un paso al frente. No es un ángel, no es uno de los seres vivientes, es un anciano, uno de los 24. Se acerca a Juan y le habla con ternura y autoridad. No llores, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero de David, ha vencido.
Él puede abrir el rollo y sus sellos. Esta es la primera vez que el Evangelio se pronuncia en el Apocalipsis. Y no viene de un ángel, sino de un anciano sentado en gloria. Juan se vuelve esperando ver un león feroz, pero en su lugar ve algo aún más poderoso, un cordero con las marcas de la muerte, pero vivo para siempre, de pie en el centro del trono. El cordero toma el rollo de la mano de Dios y todo el cielo estalla. Los ancianos caen al suelo con arpas en mano, levantando copas llenas de oraciones y cantan un cántico nuevo, un canto que sacude la eternidad. Eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste asesinado y con tu sangre nos compraste para Dios. De toda tribu, lengua, pueblo y nación nos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 a 10. Lee esas palabras otra vez con cuidado. Nos redimiste, nos hiciste, reinaremos. Esa pequeña palabra, nosotros, lo cambia todo. Los ángeles nunca fueron rescatados, nunca experimentaron la caída, nunca necesitaron salvación. No saben lo que se siente estar perdido, cargar con vergüenza, vivir bajo culpa. Los ángeles o sirven perfectamente desde su creación, o se alejan por completo. Pero los ancianos cantan desde el corazón mismo de la salvación. Su canto no es una alabanza distante, es su historia personal. Cantan como quienes fueron comprados a gran precio, sacados de la oscuridad, levantados del polvo. Ahora, algunos manuscritos antiguos muestran una pequeña diferencia en la redacción. En algunos, el canto dice nosotros. En otros, dice ellos, tú los redimiste, los hiciste sacerdotes y reyes. Y muchos maestros se detienen allí y dicen, ¿ves? Son ángeles cantando sobre otros. Pero esa conclusión es apresurada. Incluso si el texto dice ellos, el mensaje de la canción no cambia. Sigue centrado en personas siendo rescatadas. El Cordero es honrado por salvar a seres humanos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los estudiosos que analizan textos antiguos explican cómo surgieron estas diferencias. Las primeras versiones de Apocalipsis fueron copiadas y compartidas en muchos lugares. A veces, los escribas cambiaban los pronombres para que la frase fluyera mejor o para reflejar lo que creían. Algunas familias de manuscritos conservaron la palabra nosotros, otras la cambiaron por ellos. Aún así, el mensaje no cambia. El enfoque está en la salvación humana, no en rangos angélicos ni seres celestiales. Y sin importar cuál versión elijas, el papel de los ancianos no se altera. Si dice nosotros, cantan como redimidos. Si dice ellos, elevan las oraciones de los redimidos mientras cantan en su nombre. En ambos casos, los ancianos siguen profundamente conectados con las personas salvadas. No están separados, no están distantes, están entretejidos en la misma historia de rescate. Esto es lo que muchos pasan por alto. Esta leve diferencia en la redacción en realidad hace que la imagen sea aún más clara. No debilita el argumento, lo afila como una espada. Si los ancianos se incluyen en el canto, entonces son humanos redimidos, ahora sentados como sacerdotes en el cielo. Si cantan por otros, están actuando como intercesores. Y ese es un papel dado a los sacerdotes, no a los ángeles. Los ángeles entregan mensajes. Los ángeles luchan, pero los sacerdotes se colocan en la brecha, elevando oraciones y ofreciendo adoración. No importa cuál versión del texto sigas, el destino es el mismo. Los ancianos pertenecen a los redimidos, son parte de ese pueblo, comparten la misma redención, no son espectadores distantes observando desde arriba. Son vencedores, igual que tú, que pasaron por el mismo fuego que ahora enfrentas. Lloraron las mismas lágrimas. Gritaron las mismas preguntas hacia un cielo que parecía en silencio, pero ahora
están sentados en victoria, llevando coronas, cantando con gozo, porque cada momento valió la pena. Su canto no es una alabanza distante, es personal, es adoración ligada a la vida de quienes fueron rescatados por el Cordero. Cada oración se eleva desde las copas doradas que sostienen los ancianos. La única pregunta que queda es si cantan desde dentro de la historia o como observadores externos. Pero en ambos casos son miembros del mismo grupo sacerdotal, son parte del mismo futuro prometido por Dios. Y esa verdad debe despertar esperanza en tu corazón. Porque si alguna vez fueron personas como tú que se mantuvieron fieles en medio del dolor, entonces tu lucha ahora no es el final. Es el fuego que está moldeando tu corona cada vez que resistes la tentación, cada vez que eliges perdonar, incluso cuando el rencor parece más justo. Cada momento que confías en Dios, cuando tu mente te dice que te alejes. Esas decisiones están escribiendo la letra del canto que un día cantarás junto a ellos. Pero el contraste más poderoso aún está por venir, una vez que reconoces lo que los ángeles nunca son mostrados usando. La identidad de los ancianos se vuelve inconfundible. La línea entre siervo y heredero resplandece con claridad. Una palabra griega marca esa diferencia: Stéfanos. La visión en Apocalipsis traza una línea precisa, aunque a menudo pasa desapercibida. Los ángeles aparecen en multitudes enormes. Están de pie alrededor del trono, llevan mensajes, derraman copas de ira, tocan trompetas que sacuden la tierra, resplandecen con majestad, poder y asombro. Pero hay algo que nunca usan: coronas de victoria. Las Escrituras llaman a los ángeles espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Eso está en Hebreos 1:14. Míralo de nuevo. Ellos son enviados, nosotros heredamos. Ellos sirven, nosotros recibimos la promesa. Y Hebreos 2:16 lo dice claramente. Cristo no vino para ayudar a los ángeles, vino para ayudar a los hijos de Abraham. Jesús no murió para salvar ángeles, vino a salvar personas. El destino de llevar coronas pertenece a los humanos. Los ángeles son gloriosos, son fuertes, pero nunca, ni una sola vez, son coronados con estéfanos. Esa recompensa está reservada solo para aquellos que caminaron por las pruebas de la vida humana y se mantuvieron fieles. Los ancianos, en cambio, están sentados en victoria. Han sido honrados y coronados. En Apocalipsis 4, los vemos poniendo sus estéfanos ante Dios. Coronas que caen a sus pies en adoración. Y ese momento solo tiene sentido si esas coronas fueron realmente ganadas primero. Colosenses 1:16 dice que por medio de él todo fue creado, cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, incluidos tronos, dominios, autoridades y poderes. El cielo está lleno de tronos. Las Escrituras reconocen que hay un orden estructurado en el mundo espiritual. Pero cuando Apocalipsis habla de coronas, lo hace con una intención clara. Los ángeles están organizados en rangos. Los ancianos, sin embargo, no solo están sentados, están coronados. Muchos tronos pueden existir, pero el estéfanos es algo raro, algo especial, claramente separado. Esa diferencia importa profundamente. Aquí es donde siglos de confusión finalmente se desmoronan. Durante generaciones, la gente confundió a los ángeles con los ancianos, no por malicia, sino por costumbre. Lecturas rápidas llevaron a suposiciones de que toda figura en el cielo debía ser angélica, pero el diseño de Dios en el cielo no es descuidado. Los ángeles son poderosos ayudantes, mensajeros poderosos. Pero la recompensa que viene de resistir el sufrimiento nunca fue destinada a ellos. Ese honor pertenece a los ancianos.
Reflejan el futuro del que habló Jesús, una promesa hecha no a espíritus eternos, sino a personas que sangran, que sufren, que sienten miedo, que deben elegir seguir adelante. Los ángeles nunca enfrentan la muerte, no son probados como nosotros. Su obediencia está incorporada en su creación. Pero nuestra lealtad nace de la fragilidad. Lanzar coronas solo tiene sentido cuando esas coronas primero fueron ganadas. Estos no son ángeles renunciando a algo que siempre les perteneció. Son almas redimidas, ofreciendo de vuelta lo que lucharon por recibir. Coronas ganadas por fe, puestas a los pies del verdadero vencedor. Su adoración no es solo admiración, lleva el peso de una historia vivida. Un viaje terminado, una lucha superada. Tal vez nunca habías oído esta distinción explicada con tanta claridad. Los ángeles sirven fielmente, pero solo los redimidos lanzan coronas que ganaron mediante la perseverancia. Esta adoración es más que asombro. Está impregnada de gratitud y maravilla. Es la voz de alguien que atravesó el desierto y finalmente encontró descanso. Alguien que una vez estuvo perdido y ahora está en casa. Alguien que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Si el cielo sigue un orden divino, entonces ese orden merece ser entendido con claridad. Los ángeles se mueven con brillantez y poder, pero los ancianos no son solo ayudantes en una gran corte. Son herederos con autoridad. Son vencedores que resistieron. Son personas glorificadas, ahora reinando desde los tronos que les fueron prometidos. Y eso deja una poderosa pregunta flotando en el aire como incienso fragante. Si estos ancianos no están congelados en su lugar como tallas de piedra, si se mueven, hablan, cantan y explican, ¿qué nos dice su comportamiento sobre quiénes son realmente? Porque a lo largo del Apocalipsis, los ancianos nunca están pasivos. Están activos en cada punto clave de la historia. Los movimientos de los ancianos marcan el ritmo de la adoración celestial. Si observas a dónde van a lo largo de los capítulos, emerge una línea de tiempo clara, una que muestra su llamado, no solo su presencia. Y ese patrón cambia cómo entiendes el cielo. A medida que la historia del Apocalipsis avanza, los ancianos no están inmóviles como monumentos de piedra. Responden en cada momento crucial del relato celestial. Y cada paso que dan es intencional. Sus acciones reflejan adoración, juicio y revelación. Si sigues lo que hacen en cada capítulo, se forma una imagen, no de figuras pasivas, sino de seres con propósito real. En el capítulo 4 los vemos sentados alrededor del trono, vestidos con túnicas blancas resplandecientes y con coronas de oro. Pero cuando la alabanza se eleva hacia el que vive por los siglos, sus coronas son arrojadas ante él. Su primer movimiento no es de control ni de orgullo, es de rendición. Imagina 24 coronas cayendo al mismo tiempo, resonando suavemente sobre la superficie cristalina. Ese sonido es la música de una victoria humilde. Luego, en el capítulo 5, la escena cambia. El Cordero da un paso al frente para tomar el rollo sellado. De nuevo, los ancianos caen ante el trono, pero esta vez es más que arrojar sus coronas. Ahora sostienen arpas y levantan copas doradas llenas de oraciones, y un cántico nuevo brota de sus corazones. Sus voces declaran el poder de la redención mientras sucede en ese mismo instante. No son espectadores distantes, dan voz al significado del momento. Cada vez que se inclinan, prueban que son parte de la visión, no solo observadores externos. En el capítulo 7, la visión cambia de nuevo. Aparece una multitud incontable vestida de blanco, y ahora uno de los ancianos habla directamente con Juan. Hace una pregunta. Estas personas vestidas de blanco, ¿sabes quiénes son o de dónde vienen? Juan responde, Señor, tú lo sabes.
Entonces el anciano responde con suavidad y claridad: estos son los que salieron de la gran tribulación. Lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Aquí los ancianos hacen más que cantar, explican. Empiezan a enseñar, a ayudar al profeta a comprender. Su papel crece. De adoradores ahora se convierten en guías. No solo alaban, revelan la verdad, ayudan a entender lo que está siendo mostrado. Y ese es un papel profundamente sacerdotal. En el antiguo Israel, los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios, también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Ayudaban a otros a comprender los misterios divinos. Y en Apocalipsis 11, cuando suena la séptima trompeta y se declara el reino de Dios, una vez más los 24 ancianos caen con sus rostros en tierra dando gracias. Dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Sus palabras no son solo adoración. Explican la historia desde la perspectiva del cielo, declaran que Dios ahora reina, que la justicia ha llegado, que sus siervos, profetas, santos y fieles serán recompensados. Sus voces tienen autoridad, no solo devoción. Más adelante, en el capítulo 14, vuelven a estar presentes. Un canto misterioso llena el aire y solo los 144,000 redimidos pueden aprenderlo. Los ancianos presencian una ceremonia celestial que sella identidad y pertenencia. Y luego, en el capítulo 19, vuelven a caer, repitiendo los estruendosos aleluyas del cielo, mientras se completa el juicio y se anuncia la boda del Cordero. Si sigues todo su patrón, sentados, inclinándose, arrojando coronas, cantando, explicando, dando gracias, cayendo otra vez, testificando, uniéndose al aleluya final, verás que los ancianos están lejos de ser estatuas inmóviles en una galería divina. Están completamente involucrados, liderando la adoración, interpretando la verdad divina, actuando como parte del consejo celestial. Cada movimiento que hacen muestra su profunda conexión con el desarrollo de la salvación. Donde fluye la redención, ellos responden. Cuando el Cordero da un paso al frente, ellos reaccionan. Sin embargo, la mayoría de las enseñanzas se centran solo en uno o dos momentos del Apocalipsis. Pocos siguen a los ancianos desde el principio hasta el final. Esa omisión oculta su verdadera identidad. Porque si sigues cada uno de sus pasos, la imagen se vuelve clarísima. Lo que hacen refleja responsabilidades tanto sacerdotales como reales. No están solo observando, están participando, y esa misma línea de tiempo se convierte en evidencia. En cada momento clave, sus acciones siguen al Cordero. Si estos ancianos nos muestran cómo es el liderazgo celestial a través de la alabanza, la guía y la gratitud, ¿qué significa que estén presentes en cada punto de giro del Apocalipsis? Podría ser que el papel prometido a los creyentes ya se esté llevando a cabo en esa sala del trono. Si quieres entender quiénes son, observa lo que hacen mientras el Cordero se mueve. Y si cada acción está tan cuidadosamente sincronizada, la siguiente pregunta se vuelve aún más importante. ¿Qué tienen en las manos? ¿Por qué el Apocalipsis se detiene a describir con tanto detalle las arpas y las copas de oro? Porque no son simples elementos decorativos, son instrumentos sagrados, herramientas con propósito. Y ese propósito está directamente relacionado contigo. En Apocalipsis 5, la descripción es específica, casi como una prueba en un juicio. Cuando el Cordero tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Imagina a los ancianos reunidos en círculo, listos para tocar, levantando copas brillantes mientras el humo suave se eleva hacia el trono. No son adornos, no son solo símbolos, son realidades sagradas trasladadas del templo a la sala del trono celestial. Para comprender su significado, debemos mirar hacia atrás y ver cómo funcionaba la adoración en el antiguo Israel. En 1 Crónicas 25, el rey David organizó grupos completos de músicos, entrenados en arpas, liras y címbalos, que tenían la tarea de profetizar a través de la música. Sus canciones no eran solo sonidos de fondo, no estaban ahí para llenar el silencio. Su música era profética, declaraba el mensaje de Dios con melodía, transmitiendo verdades más profundas que las palabras podían expresar. Israel conocía ese poder desde sus primeros triunfos. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y Miriam dirigieron cantos con panderos para celebrar la derrota del faraón. Después de la caída de Sísara, el canto de victoria de Débora fue tan poderoso que se convirtió en parte de las Escrituras. Los instrumentos siempre se alzaban cuando Dios traía liberación. Y ahora, en el Apocalipsis, esos mismos instrumentos regresan con un significado más profundo. Las arpas en las manos de los ancianos no están solo haciendo ruido, liberan verdad. Su música no es un relleno, es revelación en sonido. En el cielo, la música proclama la profecía cumplida. En una sola imagen, el arpa se convierte en canto de adoración y arma de guerra. En las Escrituras, las arpas se usaban tanto para alabanza como para juicio. El arpa de David ahuyentó una vez a los espíritus que atormentaban a Saúl. Los profetas a menudo hablaban mientras la música sonaba a su lado. En esos momentos, las arpas no solo calmaban, eran poderosas. En manos de los ancianos se convierten en instrumentos que declaran la victoria sobre el dragón, sobre el pecado y sobre la muerte. Pero tan importantes como las arpas son las copas de oro que sostienen. El Apocalipsis las explica con claridad precisa. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el cielo la oración no es invisible, tiene sustancia, tiene aroma, ocupa espacio. El Salmo 141:2 dice: «Suba mi oración delante de ti como incienso». No era solo una frase poética, reflejaba una verdad profunda del culto en el templo. En Lucas, capítulo 1, Zacarías ofrecía incienso dentro del templo mientras el pueblo oraba afuera. El humo que subía en el aire era la imagen visible de la oración que ascendía. Y ahora, en la sala del trono del cielo, los ancianos sostienen la verdadera versión de esa escena. Tus oraciones tienen peso, llevan una fragancia que llena la misma presencia de Dios. En Apocalipsis 8, esta imagen va más allá. Un ángel añade incienso a las oraciones del pueblo de Dios y lo coloca sobre el altar de oro. El humo sube ante el trono, luego se toma fuego de ese altar y se lanza a la tierra. Lo que sucede en el cielo da forma a lo que ocurre en el mundo. Los ancianos son parte de ese proceso sacerdotal, sosteniendo copas llenas de tus oraciones. Esto no es suposición, es el orden del templo celestial, ahora revelado en gloria, instrumentos usados para hablar la palabra de Dios, copas usadas para llevar oraciones. La música y el incienso en el Apocalipsis no son solo toques artísticos, muestran un propósito sagrado. Los ancianos actúan como sacerdotes, sosteniendo los mismos elementos que una vez llenaron el templo de Salomón. Lo que los antiguos sacerdotes sostenían en sombras, ellos ahora lo llevan en la luz, ante el trono. Muchos lectores pasan por alto estos detalles como si fueran solo imágenes poéticas en la visión de Juan. Pero el Apocalipsis los nombra claramente, con palabras específicas y deliberadas. Y cuando te detienes a observarlo de verdad, la imagen se vuelve innegable.
Los ancianos no son decoración celestial, son sacerdotes, activos en la adoración del cielo, interceden con manos llenas de oraciones, copas que contienen los clamores del pueblo de Dios. Ahora bien, si tus oraciones son descritas como incienso que sube a Dios, ¿puedes ver cuán personal es esto realmente? Las copas que ellos cargan contienen las voces de los fieles. El cielo trata tus oraciones como algo sólido, no simbólico. Tal vez nunca te lo dijeron antes, pero tu oración tiene peso. El cielo lo registra, lo guarda en copas de oro y luego lo libera otra vez en la tierra, como fuego o como misericordia. Si tu clamor ya forma parte del incienso en sus manos, entonces ya estás unido a la adoración alrededor del trono. Cada petición susurrada en medio de la noche, cada llanto roto en medio del dolor, cada palabra de gratitud entre lágrimas, nada de eso se pierde. Todo sube, todo se guarda, y todo descansa en las manos de quienes están sentados más cerca de Dios. ¿No cambia eso la manera en que ves tu lugar en la historia? No estás simplemente observando desde la banca, esperando que el cielo actúe. Eres parte de la liturgia que mueve el corazón de Dios. Tu voz llena esas copas, y los ancianos las levantan mientras cantan sobre tu salvación. Pero aún queda una pregunta más profunda que debemos enfrentar. Si la música y el incienso ya son parte de la adoración celestial, ¿qué significa cuando uno de los ancianos se adelanta para explicar una visión a Juan? Ya los hemos visto cantar, inclinarse y ofrecer oraciones, pero cuando uno de ellos habla, ¿de quién es esa voz? ¿Es solo otro ángel trayendo un mensaje o es la voz de un sacerdote enseñando e interpretando? Esa es una pregunta que no podemos pasar por alto, porque la respuesta aporta claridad final al papel de los ancianos. En Apocalipsis 7, Juan ve una multitud enorme, tan grande que no puede contarse, personas de toda nación, tribu y lengua, vestidas de blanco, de pie ante el trono y el Cordero. Su alabanza ruge como una tormenta poderosa, sus túnicas resplandecen, lavadas en sangre que, de alguna manera, las hace más blancas que la nieve. Pero entonces, la visión cambia. Algo inesperado sucede. Uno de los ancianos se vuelve hacia Juan y le habla directamente. Imagina el estruendo de la adoración aún resonando y un anciano inclinándose, casi rompiendo la barrera entre visión y realidad, para preguntar, «¿Estos de blanco, quiénes son y de dónde han venido?» Juan responde con respeto, «Señor, tú lo sabes». El anciano responde con sabiduría serena, ofreciendo tanto consuelo como revelación. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cubrirá con su presencia. En este punto, muchos suponen que el que habla debe ser un ángel, y es una pregunta válida, una que debemos abordar con honestidad. En la literatura apocalíptica judía, quienes explican las visiones suelen ser ángeles. En el libro de Daniel, es Gabriel quien explica lo que el profeta ve. En Zacarías, un ángel lo guía a través del significado de las imágenes. Muchos escritos del período del Segundo Templo siguen ese mismo patrón, usando mensajeros celestiales como guías. Pero aunque esa tradición es real, no es la única. No descarta una voz sacerdotal. En las Escrituras, los sacerdotes también explican. Los levitas enseñaron al pueblo en tiempos de Nehemías, ayudándolos a entender la ley. Los profetas también describían visiones de advertencia y restauración. Los sacerdotes a menudo se situaban en medio, entre el texto sagrado y el pueblo, traduciendo su significado. Ayudar a otros a comprender la adoración y las promesas de Dios es una de las responsabilidades sacerdotales más profundas. Mira de cerca lo que dice este anciano.
Sus palabras no son sobre planes de batalla, cronologías o fuerzas cósmicas. No habla de estrellas, desastres o conocimientos ocultos. Habla de redención, de túnicas limpiadas con sangre, de un Dios que protege, de paz y vida. Habla del Cordero como refugio, de verdes pastos, de aguas vivas. Su tono no es de misterio, es de cuidado. Esta es la voz de un sacerdote ofreciendo esperanza, es adoración convertida en promesa, un mensaje de consuelo entregado a un profeta que necesita claridad. Y esto encaja por completo con lo que ya hemos visto sobre los ancianos. Cuando este anciano habla, no está saliéndose de su papel, lo está cumpliendo. Un sacerdote coronado, participando en la adoración del cielo, es precisamente quien debe nombrar a la multitud redimida y declarar la protección del Cordero. Su mensaje encaja perfectamente con el patrón que hemos seguido en el Apocalipsis: adoración, intercesión, comprensión y proclamación. Los ancianos no solo cantan o se inclinan en silencio, hablan, ayudan a entender la visión, y solo alguien que ha vivido la historia puede hacer eso. Los sacerdotes no solo adoran, explican lo sagrado, ayudan al pueblo a saber qué es puro y qué no, quién está perdido y quién ha sido salvado. Y aquí, en este momento, eso es exactamente lo que hace el anciano. Define a la multitud, revela su pasado, habla de su transformación, habla de su futuro con la voz de alguien que conoce el camino, porque lo ha recorrido. Si nunca habías escuchado esto antes, detente y piensa en lo que significa. Los ancianos no son solo líderes de alabanza en una liturgia celestial. También declaran verdades sobre la redención. Sus palabras tienen peso doctrinal, peso teológico. Y si su mensaje es confiable en el cielo, ¿cuánto más deberíamos confiar en él aquí en la tierra? Cuando un anciano dice que la multitud ha pasado por el sufrimiento y ha sido lavada, esa declaración importa. No es poética, es verdad pronunciada por alguien que se sienta en el consejo mismo de Dios. Ahora surge una pregunta urgente con toda su fuerza. Si los ancianos ya proclaman que los redimidos han sido limpiados y están a salvo, si explican el significado de la redención, si elevan oraciones y cantan victoria, ¿qué dice eso sobre cómo debes resistir hoy? Porque el Apocalipsis no fue dado solo para satisfacer la curiosidad o construir cronologías. Fue dado para fortalecer a los creyentes que viven en medio de las pruebas. Y si comprender a los ancianos fortalece tu resistencia, entonces cada palabra de esta visión tiene significado. Aún así, queda una pregunta difícil. ¿Cómo es posible que los ancianos ya estén sentados y coronados en el cielo si la resurrección aún no ha ocurrido? En Apocalipsis 4 ya están en tronos llevando coronas. Sin embargo, Pablo, en Primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los muertos en Cristo resucitarán en su venida. Imagina eso. Tronos ya ocupados, coronas ya brillando, mientras la iglesia aún espera la resurrección aquí en la tierra. Algunos se detienen ahí y suponen que los ancianos deben ser ángeles. Parece la única forma de resolver este aparente conflicto de tiempos. Pero esa explicación no se sostiene al mirar de cerca. Las vestiduras, las coronas de victoria, los cantos de redención son demasiado detallados, demasiado específicos y demasiado humanos para pertenecer a ángeles. Así que debemos enfrentar esta tensión con honestidad y considerar 3 maneras en que los ancianos pueden ser quienes el Apocalipsis muestra que son. La primera opción se llama la visión pretribulacional. En esta perspectiva, la iglesia es llevada, arrebatada, antes de que comiencen los juicios del Apocalipsis. Entonces, para el capítulo 4, cuando Juan ve el cielo abierto, los fieles ya han sido transformados y recompensados. Las coronas en sus cabezas representan la recompensa inmediata, tal como se prometió a los vencedores.
Pero esta interpretación depende de una línea de tiempo muy específica, una que no comparten todas las tradiciones dentro de la fe cristiana. La segunda opción es la visión representativa. En este caso, los ancianos son seres reales, pero actúan como un consejo simbólico. Representan a todos los redimidos a través del tiempo. 12 reflejan las tribus de Israel. 12 reflejan a los apóstoles y a la iglesia. Juntos forman un solo cuerpo, unido bajo la promesa de Dios. No representan literalmente a cada santo ya entronizado, pero actúan como testigos de lo que está garantizado en Cristo, aunque aún no se haya revelado completamente en la tierra. De esta manera, su presencia en el cielo apunta a un destino seguro, aunque todavía no sea visible para todos. Es similar a cuando las Escrituras dicen que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, aunque aún caminemos por la tierra en cuerpos mortales. La tercera perspectiva se conoce como el presente apocalíptico. En las visiones a lo largo de las Escrituras, el futuro a menudo se muestra como si estuviera ocurriendo en el presente. Una escena puede revelar el mañana usando el lenguaje del hoy. En Hebreos 12, 22 a 24, los creyentes son descritos como ya llegados a la Jerusalén celestial, uniéndose a los ángeles y a la asamblea de los inscritos en el cielo. En Romanos 8:30 Pablo dice que los que son justificados también son glorificados, como si ya estuviera completo. Esta visión sugiere que a Juan se le está mostrando el futuro entronamiento de los creyentes, revelado en tiempo presente. Porque las visiones apocalípticas no siguen una línea temporal estricta, muestran verdades eternas, donde el tiempo se colapsa y todo se encuentra en la presencia de Dios, pasado, presente y futuro, vistos juntos ante el trono. Cada una de estas tres visiones ofrece una explicación diferente para el momento, pero todas coinciden en la identidad central de los ancianos. En todos los casos, los ancianos están sentados, coronados, vestidos de blanco y cantando el canto de los redimidos. El propósito de la visión de Juan no es organizar la historia como un calendario. Es revelar la verdad divina, mostrar lo que es real en el cielo, lo que está prometido en la tierra y lo que está plenamente asegurado en Cristo. Si los ancianos ya están sentados como un sacerdocio real, no se trata de una confusión temporal. Es una perspectiva celestial que trae claridad. Los ancianos son un adelanto de lo que la Iglesia está llegando a ser, ya sea desde un futuro completo, una representación simbólica o una realidad tras el arrebatamiento. La línea de tiempo está al servicio del mensaje, no al revés. Y el mensaje es tan claro como el cristal. Los redimidos por Cristo reinarán como sacerdotes y reyes ante el trono. Esa promesa es tan segura que el cielo ya la muestra como cumplida, tan sólida que Juan la ve desarrollarse ahora, tan firme que ninguna pregunta sobre el tiempo puede sacudirla. La visión del trono no pretende darte fechas, pretende mostrarte tu destino, mostrarte quién eres realmente en Cristo. Y una vez que ves eso con claridad, debe cambiar la forma en que vives hoy, porque si los ancianos reflejan el futuro de la Iglesia, entonces cada decisión fiel que tomas ahora está tejiendo las vestiduras blancas que usarás entonces. Cada sacrificio oculto está formando la corona que un día lanzarás ante el trono. Cada oración que has susurrado, incluso aquellas que parecen no tener respuesta, está llenando una copa de oro que será derramada en su tiempo perfecto. Incluso antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, los escritos judíos del período del Segundo Templo soñaban con una adoración celestial con orden y estructura. Ese contexto nos ayuda a ver a los ancianos no como algo nuevo o extraño, sino como el cumplimiento de una antigua esperanza, ahora centrada y transformada por el Cordero que reina en el corazón del trono.
La visión se desvanece, pero el libro del Apocalipsis continúa, con sellos, trompetas, plagas y juicios. Aún así, el círculo de los 24 ancianos permanece, sentados con coronas, cantando. Su presencia no es un misterio confuso, destinado a dejarnos perplejos. Es un mensaje divino destinado a conmover nuestros corazones. Una promesa lo suficientemente fuerte como para sostenernos cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Juan vio a estos ancianos ya vestidos de blanco, ya coronados en oro, ya entonando el canto de los salvos. No fueron colocados allí para iniciar debates teológicos. Fueron un mensaje vivo para una iglesia herida, un recordatorio de que ser fiel no lleva a la muerte, lleva a la gloria, lleva a un trono. El Cordero que abrió el rollo sellado ha levantado a un pueblo para que se siente cerca de él, y la melodía que cantan es el himno de los que han sido salvados por su sacrificio. Nos has devuelto a Dios con tu sangre. Nos hiciste reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esas palabras no son un sueño lejano, están vivas ahora. Ya están resonando, ya están moldeando quiénes somos, ya están hablando de hacia dónde vamos. Esta es la misma promesa dicha a la iglesia desde el principio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice: Al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los ancianos son evidencia viva de esa verdad, sentados donde la adoración se encuentra con la justicia, elevando oraciones como humo que sube, cantando una canción que el tiempo nunca podrá borrar, ayudando a los profetas a entender lo que ven, colocando sus coronas ante Dios con gratitud eterna. Tú estás llamado a unirte a ellos, no en un sueño inalcanzable, sino en un futuro sellado por la sangre del Cordero. Cada acto fiel que haces en silencio es un hilo que se teje en tu futura túnica. Cada oración callada es incienso, acumulándose en copas de oro. Cada vez que sigues adelante, incluso cuando todo te dice que te detengas, se convierte en oro refinado para tu corona. Los tronos de los ancianos no son símbolos lejanos, apuntan a lo que se te ha prometido en Cristo. Si ellos fueron personas que resistieron y lo lograron, entonces lo que enfrentas ahora no es tu capítulo final. Es el fuego que está formando lo que serás para siempre. Es la presión que está moldeando tu voz para la canción que cantarás con ellos. Es el calor que está refinando el oro que brillará sobre tu cabeza. Así que levanta la mirada del polvo donde el enemigo quiere mantenerte. Deja que tus oraciones se eleven como las de ellos, como humo que asciende hacia el trono de Dios. Deja que tus acciones reflejen las túnicas brillantes que ellos llevan. Aprende las palabras de su canto incluso ahora, mientras esperas, mientras duele, porque un día, en un momento que solo Dios conoce, el círculo se ampliará. Las puertas se abrirán y tú ocuparás tu lugar, no como un extraño, no como un invitado sin derechos, sino como un verdadero heredero, como alguien que ha vencido, como un siervo que entregó su vida por completo, como un gobernante que primero dominó su propio corazón antes de ser confiado con más. Los 24 ancianos te están esperando, tu lugar te espera, tu corona está tomando forma, tu túnica está siendo tejida con cada momento oculto de fidelidad. Y cuando finalmente llegues, cuando des un paso más allá de esta vida y mires el trono con tus propios ojos, cuando la túnica blanca repose sobre tus hombros y la corona de oro sea colocada en tu cabeza, te darás cuenta de que todo valió la pena. Cada lágrima escondida, cada noche clamando sin respuestas, cada lucha que venciste cuando nadie lo vio, cada vez que perdonaste cuando vengarte parecía más fácil. Cada uno de esos momentos estaba creando tu canción. Y en ese instante caerás al suelo como ellos, no por obligación, sino por una gratitud abrumadora.
Pondrás tu corona a los pies del Cordero, como ellos, no porque la corona no tenga valor, sino porque él vale más que cualquier otra cosa. Y alzarás tu voz junto a la de ellos, resonando por la eternidad. El Cordero que fue inmolado es digno, digno de todo poder, toda riqueza, toda sabiduría, toda fuerza, todo honor, toda gloria y toda alabanza. Si algo dentro de ti se conmovió al recorrer el misterio de los 24 ancianos, no dejes que se apague en medio de las distracciones de la vida. Aún hay muchas verdades escondidas en las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertas por quienes siguen buscando. Así que quédate con nosotros, mantén tu corazón abierto, camina a este sendero estrecho entre el trueno de la voz de Dios y la quietud de su presencia, porque los ancianos ya están cantando, sus copas ya están llenas con las oraciones de los fieles, sus tronos ya están preparados, y tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Solo queda una cosa, que resistas hasta el final, que te mantengas firme cuando soplen los vientos, que creas cuando el cielo parezca callado, que adores cuando la oscuridad intente apagar tu voz. Haz esto, y un día cercano te unirás a ellos. Los 24 ancianos ya no serán figuras distantes en una visión sagrada, serán tus compañeros, tu familia eterna, y juntos, tomados de la mano en un círculo inquebrantable, cantarás las alabanzas del Cordero, por siempre y para siempre. Amén.